Es aquí la función inversa. Vamos a hacer algunos conceptos primero. Para un número A, puede ser negativo o positivo, existe su inverso. Primero que nada. Si vamos a hacer la suma, entonces, ¿cuál sería el inverso de A? Para el caso de la suma. Inverso de A es simplemente menos A. A ver, fíjense. A más menos A es simplemente 0, ¿no? Entonces menos A viene a ser el inverso de A en la suma, en la multiplicación. El inverso de A es A a la menos 1, se escribe de esa manera. De manera que si agarramos el número A y lo multiplicamos por su inverso, esto nos va a dar 1. Entonces, de esta manera nosotros encontramos el inverso de un número. Ahora, en caso de las funciones, una función f de x tiene su inversa. Que se llama f menos 1x. Así se escribe la función inversa de f de x, ¿no? Entonces, cuestión de notación simplemente. Esta es la función inversa de f de x. Y se trata de encontrar eso, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio sencillo, no vamos a entrar a complicaciones. Hallar la función inversa de f de x es igual a, ver, una sencilla, 3x más 10. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es despejar x. Variable x. Para eso ya sabemos que f de x es igual a la variable y, la variable dependiente. Muy bien. Entonces vamos a reescribir esto, reescribir. Desde f de x ponemos y, es igual a 3x más 10, ¿no? Y ahora vamos a despejar x. Eso vamos a despejar. Y tendríamos entonces lo siguiente. Tendríamos que 3x es igual a y menos 10, ¿no? Y luego dividimos entre 3, izquierda y derecha, y x es igual a 1/3 de y menos 10 tercios. ¿No es cierto? ¿Y después qué hacemos? Segundo, intercambio de variables. ¿Cómo es esto? Fácil, donde está x se pone y donde está y se pone x. Ya, entonces acá vamos a tener y en vez de x y es igual a 1/3 de x menos 10 tercios. ¿No? Y esa viene a ser la función. Y esta y de aquí es f inversa de x. La función inversa.
¿Ya? Entonces, finalmente, ¿cómo podríamos escribir la función inversa? F inversa de x es igual a 1/3 de x menos 10/3. Tiene que depender de x, obviamente. Bueno, ahora vamos a ver el tema de gráficos, de funciones. Gráficos simples de funciones. Entonces, tenemos nuestro sistema de coordenadas, nuestras coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas, que es básicamente nuestro sistema de dos ejes, ¿no? El eje Y, el vertical, y el eje X, el horizontal. Y queremos graficar algunas funciones, entonces, por ejemplo, vamos a tener esta función. Esa función, ¿cómo podemos graficar? Para poderla graficar necesitamos puntos, y se pueden encontrar algunos puntos, por ejemplo, este punto de aquí. Voy a cambiar de color acá. Este punto de aquí, este punto verde, es la intersección de f de x con el eje y, de la función f de x con eje y, ¿no? Después podemos encontrar este punto de aquí, este punto de aquí, y este punto de aquí. Y estas son los lugares donde se intersecta la curva morada con el eje X. Intersección de la función f de x con eje X. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con algunas funciones bien sencillas. Gráfica de funciones lineales. Entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí el eje y aquí el eje X. Vamos a determinar una cierta función lineal así. Es una línea recta, ¿no? Entonces esta es la f de x. Y queremos hallar la gráfica. Entonces para eso necesitamos dos puntos para una línea recta. Entonces solo se necesitan dos puntos. Ups. ¿Cuáles puntos? Las intersecciones con los ejes. Podemos encontrar este punto, que es la intersección con eje Y. Podemos hallar este punto de aquí, que es la intersección con eje X, y teniendo esos dos puntos se grafica la recta. Vamos a hacer un ejercicio. Graficar la función f de x es igual a menos 2x más 18. Ok, sabemos que f de x se puede escribir como y. Es una línea recta, ¿no? Ya saben ustedes, pendiente menos 2. Hemos visto esto antes, no es nuevo. ¿Sí?
Siempre hay personas que se olvidan, así que estamos repasando. La pendiente. Y esta es la intersección con el eje vertical. O sea, con el eje Y. Eso por definición de una línea recta. Pero ¿cómo hallamos nosotros? Hay otra manera de hallar la recta, ¿no? Encontrando las intersecciones. Entonces, ¿cómo hallamos la intersección del eje Y? Entonces, primero, para hallar intersección con eje Y, ¿qué hacemos? Hacemos x0. Fíjense, cuando x es 0 aquí, en este punto aquí, es el origen 0, la recta pasa exactamente por este punto de acá. Corta el eje Y, ¿no? Entonces, si x es 0, tendríamos esta flecha horizontal, quiere decir entonces, y es igual a menos 2 por 0 por x más 18. Yo estoy utilizando otro color aquí para poner el 0, ¿no? Entonces, fíjense aquí, ¿y cuánto sería? Y sería 18. Ya tenemos el donde se intersecta la recta con el eje Y, en 18. Segundo, para hallar intersección con eje X, ¿qué hacemos? Hacemos esta vez Y igual a 0. Entonces, aquí está la ecuación. Esa es la ecuación. Ahora vamos a hacer Y igual a 0. Entonces 0 igual a menos 2x más 18, ¿no? Perfecto. Y de ahí despejamos x. Y x nos sale 18 entre 2. Entonces de aquí sale que x es igual a 9. Esa es la intersección con el eje X. Perfecto. Entonces teniendo esas dos intersecciones vamos a dibujar la recta. Entonces, tercero, ubicar la función lineal o recta. Es lo mismo, recta que función lineal, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas, el sistema cartesiano, ya. Eje X, donde se cruza el eje X con el eje Y es el 0, es el origen. A ver, la intersección con el eje Y es cuando Y es 18. Aquí en 18, por ahí pasa la recta. La intersección con el eje X. Aquí está, X igual a 9, ¿no? Este 9 de aquí arribita, ese. Entonces X es igual a 1, 2, 3, 4, 5, hasta que llegamos a... Vamos a suponer que aquí es 9. Perfecto, entonces la recta pasa por estos dos puntos. Podemos hacerla de otro color. Entonces comienza y corta de esta manera y obviamente continúa por aquí. Esa es la recta. ¿Me han entendido? ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Y es igual a menos 2x más 18, ¿no? ¿Dónde está? Aquí arriba, ¿no? Aquí está. Esa es la recta. Bien. Ahora vamos a ver una función cuadrática. Upale, perdón. Vamos a ver la gráfica de una función cuadrática. Perdón, aquí vamos a borrar esto. Gráfica
de función cuadrática. Ya. La función cuadrática básicamente se llama también parábola. Entonces, ¿de qué tipo es? Aquí tenemos X, aquí tenemos Y. Y la parábola puede ser de este tipo, ¿no? Esa es una función cuadrática. La función cuadrática tiene este tipo de ecuación. F de x es igual a x al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son constantes. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahora nosotros queremos encontrar cómo vamos a encontrar esto, ¿no? No, necesitamos las intersecciones de esta parábola con el eje y con el eje X. Además necesitamos otra cosa más. El vértice. El vértice es este punto de aquí. Ese es el vértice, que es el punto más bajo de una parábola o el más alto. Dependiendo si es hacia abajo, se abre hacia abajo, no se abre hacia arriba. Esta parábola se abre hacia arriba, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer una... Después necesitamos acá encontrar... En primer lugar, necesitamos encontrar este punto de aquí y este punto de aquí, que son las intersecciones con el eje X, que también se llaman las raíces. Son las raíces de la ecuación cuadrática. Ya tenemos 3 puntos, el vértice y esas dos raíces. Nos faltaría un tercer punto, este de acá. Y ese de ahí es la intersección con el eje vertical. ¿Ok? Muy bien. Haremos un ejemplito. Un ejercicio entonces aquí. Graficar la función f de x es igual a 2x cuadrado menos 3x menos 8. Es una función cuadrática porque el orden es 2, ¿no? X al cuadrado. Bueno, entonces necesitamos hallar la intersección con el eje X, la intersección con el eje Y. Entonces primero, para encontrar la intersección con eje Y, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que X sea 0, ¿no? Fíjense, estamos en este caso aquí. Quiero hallar este puntito de aquí, este punto verde, ¿no? Para eso X tiene que ser 0, porque 0 es el origen, ¿no? Entonces, hacemos X es igual a 0. Y sabemos que f de x es igual a y, ¿no? Entonces aquí tenemos y es igual a 2x al cuadrado menos 3x menos 8. Bueno, si hacemos x0, entonces y es igual a 2 por 0 al cuadrado menos 3 por 0 menos 8. Entonces eso nos da que y es simplemente 8. Entonces por 8 pasa
esa curva, esa parábola. Segundo, queremos hallar nosotros las intersecciones en el eje X. También se llaman raíces de la ecuación. ¿Ya? Para eso, ¿qué hacemos? Hacemos y igual a 0 y resolvemos la ecuación. Ecuación cuadrática. Perfecto. Entonces, si hacemos y a 0, tendríamos 2x cuadrado menos 3x menos 8 es igual a 0. Y para eso nosotros utilizamos la fórmula cuadrática. A ver, ¿cómo era esto? Nota. ¿Cómo era la solución? X es igual a menos b más menos raíz, acuérdense, b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 veces a, ¿no? Vamos a utilizar esa reglita, esa formulita para encontrar las dos raíces, ¿no? Entonces aquí en nuestro ejercicio a es el coeficiente que multiplica, claro, esto es para una ecuación cuadrática del tipo ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿no? Entonces aquí los puntos a es 2, este 2 de aquí, b es menos 3, este menos 3 de aquí, y c es menos 8, este menos 8 de aquí. Ya, y reemplazamos eso, y entonces tenemos que x es igual a menos b. Primero la raya del quebrado, menos b, pero b es menos 3, entonces paréntesis menos 3, cierro paréntesis, más b menos raíz cuadrada de menos 3, al cuadrado menos 4 por a, 4 por 2, por c que es menos 8, todo entre 2 por 2, ¿no? Ustedes hacen las operaciones del caso y les va a dar que x es igual a 3 más menos 8.54 dividido entre 4 y de aquí salen 2 soluciones, ¿no? X1, uno con el signo positivo y otro con el signo negativo. Sería 3 más 8.54 dividido entre 4 y x2 sería 3 menos 8.54 dividido entre 4 y de aquí sale que x1 nos da 2.89 y x2 nos da un negativo menos 1.39. Y estas son las intersecciones con el eje x que también se llaman raíces. ¿Qué más hacemos acá? Habíamos visto aquí en la gráfica que teníamos una cuestión esta de aquí, que es el vértice, ¿no? El punto más bajo o el más alto de una parábola, dependiendo cómo está orientada. Entonces, tercero, vértice. Y el vértice es un punto de parábola con coordenadas siguientes. Entonces el vértice es el B, la coordenada X es menos B sobre 2A y la Y, bueno, es la función aplicada en menos B sobre 2A, es la coordenada Y. ¿Ok? ¿Qué he dicho? Bueno, esta de aquí es la coordenada Y. Y esta de aquí, coordenada X. Ok, entonces el vértice
¿Cómo sería este aquí? Coordenada X del vértice. Menos B sobre 2A. B, ¿cuánto era? Aquí está, B es menos 3. Y A, 2. ¿No? Entonces aquí es menos, pero B es menos 3. Sobre 2 por 2. Y esto nos da menos por menos más. 2 por 2, 4. 3 cuartos. Y la coordenada Y, ¿cómo la calculamos? Aplicamos a la función. Este 3 cuartos aplicamos a la función. Entonces tenemos que hallar la función aplicada en 3 cuartos. ¿No? F de 3 cuartos. ¿Dónde está la F de X aquí? Esta es la F de X, ¿no? Fíjense aquí. Esta es la F de X. 2x cuadrado menos 3x menos 8. Entonces, donde hay x, tengo que poner 3 cuartos. Entonces, aquí sería 2 por 3 cuartos al cuadrado, menos 3 por x, menos 3 por 3 cuartos, menos 8. Bien, entonces sería menos 9.13, ¿no? Perfecto, entonces el vértice de parábola, si el punto B sería 3 cuartos, o sea 0.75 es 3 cuartos y menos 9.13. De 3 cuartos es 0.75. Si mal no me equivoco. Sí. Muy bien. Entonces ya tenemos el vértice, tenemos todo aquí. Entonces finalmente nosotros hacemos la gráfica. Sería cuarto la gráfica. Esbozo, ¿no? No es una gráfica muy exacta. Entonces aquí dibujamos nuestro eje X, nuestro eje Y, perdón, primero. Y aquí va a estar nuestro eje X, donde se cruzan las dos, el origen. Primero encontramos el vértice, ¿no? El vértice es 0.75, digamos que esté por acá. Y menos 9. Aquí este va a ser el menos 9.13. Donde se cruzan estos dos puntos, aquí, estas dos líneas punteadas. Ese es el vértice. Después tenemos las raíces, ¿no? Donde están 2.89 y menos 1.39. A ver, vamos a cambiar de color aquí para esta raíz. Por acá va a estar 2.89. Y por aquí va a estar menos 1.39. ¿Qué más tenemos acá? Teníamos el cruce con el eje vertical, de intersección con el eje Y, que es... ¿Dónde está? A ver, un ratito. Y es menos 8. Aquí hay un errorcito de signo. Este es negativo. ¿Por qué? Por este negativo de acá. Este negativo de aquí. Este negativo de aquí. Y es menos 8. De la intersección con el eje Y. ¿Dónde está Y menos 8 aquí? Entonces acá Y menos 8 estamos a esta altura, ¿no? Ahí. Bien, entonces por esos 4 puntos pasa esta parábola. Vamos a dibujar, voy a tratar de dibujar de la manera más artística posible. Wow. Y es algo así.
¿no? Entonces es la parábola. Y el eje de simetría es justo el eje que parte del vértice. Lo vamos a dibujar aquí con celeste. El eje de simetría es este. Esto pasa por 0.75. Ese es el eje de simetría de la parábola. Bien, ahí lo terminamos.